anarquista, ya los había metido. En vez de eso sacó su libro más oscuro, tal vez un libro sobre la evolución de las orquídeas, que siguió sobre un libro acerca de la evolución de las percebes, una media docena de libros sobre minucias evolutivas que en algún momento le llegó a dar a reportar la fama o la sospecha de ser una especie de naturalista anticuario, un tanto senil, que en algún momento había tenido una idea aguda, y esa imagen no es la imagen correcta. Lo cierto es que Darwin, después del origen de las especies, se tardó 12 años en escribir El origen del hombre, porque en ese tiempo quiso demostrar en cada lugar, en cada recoveco de la naturaleza operaba poco a poco como una abejita la selección natural, pudiendo generar las formas más complejas en todos los espacios de la naturaleza. Pero sea esta una decisión correcta o no, hoy sabemos que lo fue. Él no tomó la estafeta para incluir al ser humano. Quien hizo eso en 1862 fue Thomas Henry Huxley, un importantísimo naturalista, tal vez el estilista de prosa científica más elegante que haya existido en la Inglaterra victoriana, si no fuera porque existió Charles Darwin. Todo lo que digan otros autores, si no fuera porque existió Charles Darwin, ¿no? Pero él escribió una serie de ensayos que se llamaban El lugar del hombre en la naturaleza. Si encuentran un ejemplar, regálenme o véndanme. Es más o menos difícil de conseguir, pero es un gran libro. Es una serie de charlas que dio al Partido Laboral inglés, que eran privadas. Dicen que Marx, falsificando una identificación, se coló y escuchó todas las charlas. Thomas Henry Huxley era un científico que participó en todos los debates de su época. Con Ernest Haeckel, el importante embriólogo alemán, tuvo toda una controversia acerca de si los sifonóforos, las medusas, son colonias o son organismos. Fue el gran panelista que discutió en los juzgados con los creacionistas. Si han visto La Miss del Mono, han visto que hay es una caricatura de un hombre como transformándose en mono. Es Thomas Henry Huxley, que fue caricaturizado en su época por sus debates creacionistas. Participó en todas las lecturas de la Royal Society que tenían que ver con la biología del siglo XIX, y con Richard Owen participó en un enorme debate que tenía que ver con la unidad o no de los seres humanos y los grandes primates. Fue una controversia sonadísima porque eran dos titanes. Vemos más o menos quién era Thomas Henry Huxley, que además es el abuelo de dos grandes pensadores, uno del escritor Aldous Huxley y de Julian Huxley, uno de los biólogos evolutivos más importantes del siglo XX, y que acuñó, por cierto, el término de la teoría sintética o síntesis evolutiva. Una saga impresionante de personas. En medio de los nietos, entre Thomas Henry Huxley y sus fabulosos nietos del siglo XX, estaba su hijo Robert Huxley, que era un destacado médico y embriólogo, que atravesó el siglo XIX y el XX con importantes posturas clínicas. Y Richard Owen Richard Owen inventó el término dinosaurio. Él clasificó los especímenes que trajo Darwin de reptiles. Él escindió del Museo de Historia, del Museo Británico, el Museo de Historia Natural de Inglaterra, que hoy en día sigue estando ahí. Era muy amigo de la reina y de Charles Dickens, el importante escritor que escribió sobre el debate del que ahorita vamos a comentar algo. Y además fue el representante en Inglaterra de la escuela biogenética. ¿Se acuerdan aquella de la ontogenia y la filogenia? Él acuñó el concepto de arquetipo para hablar de anatomía comparada, y el importantísimo concepto de homología, tan ocupado hoy en la cladística y en la taxonomía, de la misma manera en la que él lo acuñó, con respecto de la anatomía comparada de las formas en términos de su función y un poco al margen de su forma, para poder establecer las relaciones evolutivas de los animales. Es decir, eran dos grandes titanes. Richard Owen
una persona con una influencia más importante en la nobleza y en la ciencia victoriana que Thomas Huxley, que era una persona que venía de un origen pues más humilde, digamos que no se codeaba con la nobleza, pero la pluma de Richard Owen y el hecho de que estuvo metido en el círculo de Darwin le granjeó una fama fuerte, sobre todo cuando se enfrentaron contra Owen y finalmente el círculo de Darwin salió triunfante. Richard Owen en 1852, como jefe del Museo de Historia Natural, había recibido un material importante con respecto de los grandes simios. En 1699 Tyson había reportado al chimpancé, pero la verdad es que el gorila no se había dejado ver mucho. Los gorilas de montaña son animales dificilísimos de ver hoy día, ya no digamos en el siglo XIX. Y los simios grandes de Asia pues eran casi inexistentes, toda vez que solo lo podían ver los grupos étnicos que vivían alrededor de ellos. Orangután, por cierto, quiere decir en el idioma de la zona hombre que está en la selva. Entonces, es decir, que los propios grupos de ahí veían una suerte de seres humanoides, pero no los tenían tampoco vistos muy de cerca, ni mucho menos investigados con las armas de la ciencia. En 1852 a Richard Owen le llegaron unas pieles y unos cráneos de aventureros de la época, de cazadores de la época, y algunos datos al respecto. Lo que pasa es que ahí pasó lo mismo que pasó aquí, ¿no? Los reportes que le llegaban cuando fue el momento del contacto, ¿no? Los reportes que le llegaban a los pensadores o a los filósofos naturales de Europa eran reportes que tenían pues los que venían aquí y la gente que se embarcaba en una carabela de estas, ¿no? Y se venían para acá, pues no solían ser naturalistas o filósofos con hambre de conocimiento, solían ser personas que hacían los mejores reportes que podían, pero eran gente sin mucha preparación para el caso. Entonces, los reportes que llegaban eran reportes en los que no sabían mucho los naturalistas si confiar o no, y más bien se basaban en los datos empíricos. Con los cráneos que le llegaron a Richard Owen, las pieles y algunas etnografías, tendría que haber podido empezar a plantear algunos puntos sobre la naturaleza de los gorilas. En 1857 le llegó, quién sabe cómo haya sido eso, pero un gorila entero, conservado en alcohol, y además tenía pues las credenciales necesarias con su prestigio de paleontólogo y todas las influencias de la Royal Society y del Museo de Historia Natural. Debía de haber sido el primero en escribir una monografía completa al respecto del gorila, y lo cierto es que le ganó otra persona importantísima también en el naturalismo francés que se llamaba Geoffroy Saint-Hilaire, de quien todos han oído porque fue, bueno, a lo mejor oyeron ahora de él porque además perteneció a la Sociedad Etnológica, a la Sociedad de Observadores del Hombre y a la Sociedad de Antropología de París. Ya saben, un cuate todoterreno. Y finalmente en 1863 sacó una monografía sobre el gorila Richard Owen, pero en su monografía lo ponía deslindado evolutivamente del ser humano. Thomas Huxley en 1862, con El lugar del hombre en la naturaleza, sacó también una monografía del gorila incluida en uno de esos capítulos, pero decididamente lo ponía como un paso intermedio entre los seres humanos y los demás simios. Y obviamente se armó una controversia importante. Richard Owen, importantísimo científico inglés, decía: no hay continuidad entre los grandes simios y los seres humanos. Huxley, por su parte, decía: la continuidad es evidente. La lisa se centró en algunas partes del cerebro de monos. Obviamente pues no quedó títere con cabeza, porque Thomas Henry Huxley se dedicó a recopilar cráneos y cabezas de monos para mostrar cómo anatómicamente se podía ver que había una continuidad. Y ese debate, que no tenemos tiempo ahora mismo para ver en qué terminó, pero que les recomiendo que revisen porque fue una controversia fascinante. Escribieron todos los pensadores de la época sobre la controversia de los dos, pero lo que sí es que sembró la simiente, o digamos que puedes declarar de modo subjetivo ahí el nacimiento del problema de la paleoantropología. Mientras que ya había antropología física
en los estudios de Broca de la craniometría, esa antropología, como ya tuvimos oportunidad de platicar, tenía que ver con la superioridad de las razas humanas o el debate entre la naturaleza y origen de las razas humanas. En cambio, este debate tenía que ver con la evolución, con el tránsito, digamos, de los grandes simios y los seres humanos. ¿Somos simios mejorados o somos organismos completamente independientes de la evolución de estos? Y ahí se traba en la década de los 60, se puede datar el origen de la paleoantropología, pero con una discusión teórica entre la anatomía comparada de los simios y los humanos y la posibilidad de ver en este debate anatómico comparado posibilidades evolutivas a partir de los principios darwinianos. Nada empírico, nada importante en términos de paleontología humana. Y es raro porque un poquito antes de que Darwin sacara un año antes de que Darwin sacara su libro, en 1856, 3 años antes de que Darwin sacara su libro de la evolución, habían encontrado en Alemania unos restos en unas cuevas en el territorio de Neander, muy importantes, que luego que luego resultaron ser, con todo y la existencia del ser humano y el chauvinismo de nuestra especie, tal vez los neandertales siguen siendo, quién sabe por qué razón, la vedette de la paleontología, ¿no? Tal vez porque cuando se llegó al consenso de que eran unos humanos que no eran nosotros, ni que veníamos de ellos, entonces es, digamos, el romanticismo de pensar que ha habido otras personas además de nosotros poblando este planeta. Lo cierto es que en esa época, desde luego, no fueron interpretados así. Hay quienes lo interpretaron como patologías de algunos soldados muertos, hay quienes los interpretaron como los restos de algunos simios tipo el orangután o el gorila aún por descubrir, pero no se interpretó como un resto de transición de los humanos. Pasó mucho tiempo hasta que, después del origen de que Darwin finalmente en 1872 descubrió el origen del hombre, volvería a haber una pequeña controversia con un francés que se llamó Eugène Dubois, que leyendo el origen del hombre pensó, pues, donde hay grandes simios, por lo tanto, deberían de estar los ancestros nuestros. Se fue a Asia porque no tenía recursos para ir a África, que es donde también se habían observado grandes simios, y entonces hizo algo muy interesante este cuate. Notó que en las farmacias siempre había, saben que en las farmacias chinas siempre había dientes de dragón y garras de dragón que se usaban mucho para molerse y eran, pues servían para la excitación sexual, servían para la salud, para una serie de cosas. Y después de leer los libros, Eugène Dubois ya se había convencido bastante de que aquellos dientes y restos de dragones no eran otra cosa que reptiles grandes que habían ocupado los estratos del Cretácico y del Jurásico, y entonces pensó que en las farmacias debería de haber algún resto importante entre los dientes de las boticas de seres humanos del pasado. Y entonces encontró de hecho un diente interesante que tenía visos de ser antiguo, pero a la vez se parecía mucho a los molares de los seres humanos. Preguntó dónde se habían sacado, se fue para allá a excavar y encontró unos restos que luego fueron clasificados como como el hombre de Java. Se fue a la isla de Java y descubrió ahí una serie de restos, y empezaron entonces a hacer, digamos, paleontología de botica en China también. Rápidamente dieron con unos, se fueron y excavaron y sacaron en Beijing otros restos muy interesantes. Lo cierto es que tampoco se interpretaron de esa manera y fueron más bien interpretados por muchas personas como restos de babuinos gigantes. El propio Dubois, al final de su vida, que se volvió un poco loco, los había enterrado abajo de la duela de su casa y se había convencido de que se trataban de restos de algún simio grande diferente de los seres humanos. Y murió el debate, dejando, digamos, reportados y escondidos en galeras de museos los restos de los que hasta ahora he hablado. Entonces, hasta aquí diríamos que un poquito después de que Darwin escribió su libro, hubo una controversia importante entre dos grandes naturalistas que cifra el origen de la paleontología humana, pero sin una paleontología humana empírica,
y que al final del siglo XIX había restos, pero su interpretación siempre estaba clavada de dos lados. O se trataba de seres humanos perfectamente conocidos, es decir, nosotros, con patologías, o se trataba de simios que no tenían nada que ver con los seres humanos. Y la paleontología, digamos que se durmió en un intento de surgir y no surgir hasta la época de 1925. En 1925, un Raymond Dart, un médico con una historia apasionante, pero era un médico que se fue a Sudáfrica a encargarse del laboratorio de neuroanatomía comparada de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Este hombre, su primer amor, digamos, era la neuroanatomía comparada, y era un gran anatomista y un gran neurólogo. Y llegando ahí, tomó la cátedra de neuroanatomía, y lo primero que hizo fue poner en orden pues, lo que era pues, la desgracia de una escuela de medicina sudafricana del primer cuarto del siglo XX, como se podrán imaginar, ¿no? Desde luego con un apartheid violento, desde luego con un retraso universitario importante, un contexto difícil. Ahí, en Sudáfrica, la gente vivía, y vive hasta hoy en día, mucho en una serie de ranchos que tienen, pues digamos que tienen gente con privilegios, en esa época sobre todo, y con grandes territorios. Y es un lugar con una franca sabana, en donde no se podía pensar mucho en primates, pensando la gente que los primates estaban relacionados siempre a lugares altamente boscosos o altamente arborícolas, por lo menos, ¿no? De modo que cuando una estudiante le dijo que tenía un cráneo que parecía como de mandril, y él, pues sin ganas de reírse de ella, le dijo, eso es muy difícil, y ella se lo llevó. Lo sorprendió mucho, y él pensó que los fósiles de primates de ese lugar deberían de reportar algún interés para el debate sobre la evolución humana, o al menos sobre la primatología y la anatomía comparada. Es de sentido común pensar que un anatomista que se dedica a la neurología comparada entre primates humanos y no humanos, si sabe que hay una zona en la que no debería de haber primates y sin embargo resulta que los hay, le resultará interesante hacerse de algunos de ellos. Le preguntó de dónde los había obtenido, y ella dijo que su papá trabajaba en las minas, en las canteras de una región ahí que se llama la región de Taung, que es una región en la que se saca roca caliza. Le dijo, oye, pues dile a tu papá que si, pues que cuando saquen fósiles me los mande, ¿no? Y el día en que era padrino de la boda de otra persona, de un colega suyo ahí, le llegó una caja que contenía una serie de fósiles, en su mayoría nada interesantes. Abrió la caja y lo primero que vio fue pues, algunos huevos prehistóricos, importantes, pero no tanto, para el estudio de algún paleontólogo interesado en este tipo de sandeces, y otra serie de fósiles, y entre ellos vio una roca que a la hora de romper mostró un objeto que dejó perplejo a Raymond Dart, no es exactamente este, porque el original está en Sudáfrica, pero es una copia exacta, pero lo que había era una roca aquí, una piedra aquí, y cuando salió mostró el fósil de un cerebro que tiene más o menos interés. En cuanto lo vio él, que sabía mucho en neuroanatomía comparada, se dio cuenta de que estaba delante de algo importante, al menos para hablar de primates salud. Se dio cuenta de que estaba delante de un fósil de primate, que tenía en sus manos el cerebro fosilizado de un primate, lo cual bastaba para darle muchísima emoción a su observación. Pero además, cuando lo volteó, se dio cuenta de que no tenía aquí otra cosa más que cerebro. Ahora hablaremos de ello, y eso llamó muchísimo su atención. Lo interrumpieron porque en ese momento había una boda en su casa. Imagínense, ¿no? Ser un paleontólogo que sabe que tiene, y estar ahí, todo aceptas a la niña y se acabe esta madre, ¿no? Imagínense el momento. Y después de la tortuosa boda, se fue el último invitado, al que sacó prácticamente a patadas, se fue a su estudio, y entonces hizo algo que a mí me parece que
que habla mucho de la agudeza científica de una persona, porque yo creo que un neurólogo habla mucho de la agudeza científica por encima del conocimiento a veces. A veces se genera, a veces el conocimiento es necesario para poder hacer observaciones y a veces todo nuestro conocimiento nos puede bloquear lo que puede ser una observación sencilla, ¿no? Él, por ejemplo, un hombre especializado en neuroanatomía comparada, podría haber visto esto y analizar las terminales nerviosas, ver cómo están mucho más extendidas las venas, ver áreas que se presentan achatadas y aquí están abultadas, una serie de puntos propios de quien se dedica a la neurología. Pero este cuate, saltándose todo eso, volteó y vio el foramen magnum, el agujero que está en la base del cráneo en los seres humanos, y en los primates que andan en 4 manos está más bien en el lóbulo occipital, ¿no? Y entonces a la hora de ver el hoyo en la base del cráneo pensó, quien resulte ser este cuate, quien resulte ser este, está parado en 2 patas, no puede tratarse, ¿ya viste? Pensó, este animal está parado en 2 patas y no es el cerebro de un humano. Tengo en mis manos el cerebro de un primate que caminaba bípedo. Y eso le llamó muchísimo la atención. El problema es que aquí había una roca cáliza importante. La esposa de él, una neuróloga, una cirujana, perdón, muy paciente, le dijo, no vas a darle en la madre a eso, presta. Porque claro, era una persona desesperada y agarró una aguja quirúrgica, vio que la roca era muy grande y entonces hizo algo poco ortodoxo, tomó una aguja de tejer y en 6 meses había sacado para la desesperación de este hombre, 6 meses después había arrancado una mandíbula, que es también muy interesante. Esta mandíbula es una mandíbula que tiene una arcada que es muy propia de los monos, es decir, es muy angosta, tiene un puente muy pequeño, comparado con nuestro puentezote, ¿no? Y además es huidiza. ¿Se han fijado que si ustedes se tocan, tienen aquí un mentón escurrido hacia adelante, digamos, ¿no? Lo que no sucede cuando ponemos cara de simios, pero lo que hacemos es nos da inmediatamente de hacer huidiza la... ¿Ah? ¿Es un simio? O sea que este cuate se puso esto enfrente y dijo, es un mono parado. Pero este mono parado tiene una cosa que no tienen los monos, ni parados ni sentados, un nodo, que es un tercer molar como el de nosotros. Entonces empezó a buscar y dijo, es que tiene el tercer molar, es humano, pero es como un humano con una mandíbula huidiza y además tiene un pequeño cerebro más o menos simiesco, pero que está parado en 2 patas. Tengo en mis manos, pensó, al eslabón perdido. A los pocos días se arrancó la roca cáliza y asomó esta carita que tenía 1,5 millones de años, al menos sin asomar la cara a la naturaleza. Le asomó la cara a un neurólogo que estaba atrás de un simio parado en 2 patas, y entonces vio por primera vez al mundo la carita, un pequeño niño que es la vedette de la paleontología todavía. ¿Los estoy aburriendo? ¿Prefieren cambiar de...? No. Hablamos de taxonomía homínida también. Y entonces salió ya este pequeño chicuelo, que tiene otro dato importante, ¿no? Un prognatismo muy acentuado, ¿ya lo vieron? Es decir, cuando vieron que daban sus 2 mandíbulas, lo que vio él es que pertenecían a un mismo animalito, que era decididamente una especie de changuito, pero con una nariz huidiza, en vez de una nariz como la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos una nariz salida, y los changos, ya vieron, los changos lo que tienen es una nariz completamente arqueada, les falta la nariz respirada, les falta el tópico de la cirugía estética de hoy, ellos no tenían. Y a la vez tenía 2 órbitas que son más humanas que de los chimpancés, que de los monos. Los monos, han visto, tienen unos ojotes, y esos ojotes son muy interesantes. La evolución del cerebro humano está muy unida a la evolución de la mirada. Mientras más fuerte es tu mirada, digamos que tu corteza visual se va agrandando, entonces uno puede hacer a veces una relación entre el tamaño de las órbitas
y sospechar de la corteza visual de un animal y por lo tanto de su lóbulo occipital. Él, cuando vio esto, pensó, entonces el lóbulo occipital de este animal, esta parte de aquí, debería de estar más reducida en términos de su corteza visual como la de los humanos. Y en efecto, que es este cachito que la naturaleza amablemente metió una grieta aquí de roca caliza para que pudiéramos decididamente tener la anatomía comparada propia que se necesita para la paleontología. Esto es impresionante, ¿no? El primer fósil de un cerebro se lo encontró en África un hombre que se dedicaba a la neuroanatomía comparada. Si alguien se ha sacado el melate, este hombre dijo, me saqué todos los melates juntos. El problema es que la gente no pensaba que se había sacado el melate, y por dos razones. Una, porque rápidamente a partir de la dentición, es decir, el tercer molar ebullido y el pequeño tamaño de ciertas proporciones, nos dimos cuenta, se dieron cuenta, ojalá nos hubiéramos dado cuenta, aunque bueno, no estaríamos vivos si nos hubiéramos dado cuenta nosotros, pero se dieron cuenta que se trataba de un niño, ¿no? La arcada dental seguía sorprendiendo mucho, ya que vio la superior, el malar superior, había sorprendido mucho a Raymond Dart porque se había fijado que también, mientras que los chimpancés la tienen muy pequeña o los monos la tienen muy, y los seres humanos muy grandota, este animal la tiene regular. Y además, mientras, ¿han visto cuando comen, si vas al zoológico, los chimpancés que siempre tienen comida desagradablemente, ¿no? Cuando están masticando, siempre se les junta aquí comida, que es porque tienen una diastema, es decir, un alveolo, un espacio entre el colmillo, han visto, y los dientes de adelante. Hay un hueco grandote y además un colmillote. Este animal no tiene un colmillote, pero no tiene tampoco nuestro dientecito, y además este animal tiene mucho más unidos los dientes que los chimpancés, menos unidos que nosotros, es decir, tiene diastema, pero es como si estuviera desapareciendo. Es decir, y cómo no pensarlo así, este cuate dijo, tengo en mi mano al eslabón perdido, y así se le llama muchas veces, ¿no? Lo que se estaba buscando es algo que fuera, digamos, a caballo, entre los monos y los seres humanos, algo que estuviera en medio de la escala, un eslabón que uniera la cadena que va de los monos a los seres humanos. Hoy sabemos, por cierto, que lo que tenemos son árboles filogenéticos y no escalas del ser, ¿no? Esta, ya se las he dicho, esta escala que va como que de un mono que va gateando y se va volviendo poco a poco sofisticado hasta tener lanzas, y del que hacemos grandes iconografías que dan hasta un refrigerador, una computadora, una máquina de cerveza o lo que sea, ¿no? Es la idea de la escala del ser. Es una teoría, es alguna vez, no, bueno, alguna vez como si nos hubieran visto 100 veces, pero tal vez les comenté en otra de las dos ocasiones en que nos hemos visto que hay algunos pensamientos que tienen forma de teoría científica pero no lo son, y la escala del ser tal vez es una, ¿no? Es esta cuestión siempre intuida, evolución o no, pero en este momento él lo que hacía era tomar la escala aristotélica, tomar a Darwin y decir, he encontrado el eslabón perdido, y el eslabón perdido es un niño, ¿no? El problema es que los chimpancés pequeños o los monos cuando son pequeños, de hecho tienen el foramen magnum en la base del cráneo, de hecho están más o menos bípedos. ¿Se acuerdan que vimos el otro día un chimpancé cachorrito y su posición más o menos erecta? Y como van creciendo se va moviendo el foramen magnum a la base, de la base del cráneo a la parte occipital. Por lo tanto, es difícil decir a partir de los restos de los niños cosas, y quien aquí haya hecho osteología lo sabe. Es difícil tomar los huesos coxales de un niño y decir si se trata de un hombre o una mujer. El dimorfismo sexual es una cuestión difícil, por un lado, y por otro lado, el hecho de que se fusionan los huesos durante el desarrollo y tal, no te permite ser categórico. ¿Cuál iba a ser el destino de este embrión cuando fuese adulto y qué proporciones chimpancescas iba a tomar? Todo el mundo estaba de acuerdo con Raymond Dart, y eso ya era importante, de que tenía en sus manos un simio, que tenía en sus manos un fósil prehistórico, y de que ese simio aparecido en la sabana era en sí mismo interesante, pero desde luego que no le concedían que ahí hubiera una cuestión importante hasta que no encontrara este tipo de animales adultos. Y entonces fue a Taung, a la mina donde estaba esto,
y empezó a buscar frenéticamente este tipo de animal, pero adulto. Lo cual, por cierto, pasaban los años, literalmente, y no aparecía. Y uno empezaba a preguntarse por qué, y él mismo empezó a dudar de sí. Pero decía, ¿por qué no aparecen estos animales adultos, ni aparecen infantiles, ni aparece nada? Que era lo único que le daba esperanza de saber que no se había equivocado. No aparecía evidencia a favor, no aparecía evidencia en contra. Ahorita se los voy a pasar para que lo vean, pero este animal tiene aquí una cicatriz que es muy interesante. Y no hay un gis, ¿verdad? Tiene 3 hendiduras que son idénticas a un águila, las águilas reales tan abundantes en esa zona, y que se dedicaban a la depredación de los pequeños animales terrestres, entre ellos los primates, que eran pequeños y además cazar niños, pues era una cosa, gracias, era una cosa sencilla, se los paso para que lo vean, pero lo que van a ver es una cicatriz así que indica cómo se prendió un águila, lo prendió de la cabeza y entonces lo levantó y se lo llevó volando, y luego el cuerpo cayó degollado finalmente por el peso, porque este es un valle de lágrimas, y luego soltó la cabeza. Pues el chiste es, lo agarró, digamos, en una zona de la tierra y lo fue a soltar el águila en otra zona de la tierra donde no había homínidos, y entonces cayó, rodó, entró en una grieta, se rellenó como se rellena una escultura de roca caliza y se generó el fósil de Taung que todos conocemos. Entonces lo que les voy a pasar es un cerebro simiesco con características mixtas, que tiene un foramen magnum en la base del cráneo y que agarró una águila y se lo llevó a otra parte, y entonces no aparecía en Taung nada, porque en Taung no había nada, es decir, el animal no pertenecía ahí. Y a otro hombre, Robert Broom, que vivía en Stegfontein en el sur de África, le había interesado mucho. Siempre hay alguien escuchándote que dice, ¿y si tiene razón este cabrón? ¿No? Es más, a veces lo hemos hecho, ¿no? Cuando todo el mundo no le da la razón a alguien y siempre te toca ser aquel, o si uno es tantito sensible, a veces a todos nos ha tocado sospechar, ¿y si tuviera razón? ¿No? Robert Broom dijo, ¿y si el loco de Raymond Dahl tuviera razón? Después de todo, se había entrevistado con él y había dicho, es un increíble anatomista comparado, es un neurólogo de primera. Sus argumentos más agudos, por cierto, eran los que menos agudos le parecían a Broom. Los argumentos específicos de la anatomía comparada del animal son los que llamaron la atención de Broom, que dijo, hay que excavar. Y a Broom, que vivía en las rancherías estas que les digo, le llegó un día un fósil, un pedazo de fósil, un fragmento de mandíbula adulta, también muy interesante, que tenía un amigo que le llevó un capataz de donde él vivía. Y le dijo, oiga, yo sé que a usted le interesan estas cosas, ¿no? Y le dijo, sí, ¿de dónde lo obtuvo? Y le dijo, mi hijo tiene un montón. ¿Qué? Mi hijo tiene, o sea, excavan, ¿no? Entonces pensó, ok. Y este cuate le dijo, ¿dónde está su hijo ahorita mismo? En la escuela. Pues a la escuela. Entonces entró a la escuela para sacar al niño. Obviamente le dijeron, de aquí los niños no salen en clase. Y entonces Robert Broom hizo algo muy audaz. Dijo, ¿me permite darle una charla a los niños? Porque dijo, los únicos paleontólogos de los que dispone Sudáfrica en este momento son los niños que viven en las granjas, que están desenterrando todo el día cosas, ¿no? Entonces entró y les dio una plática de paleontología. No les explicó, fíjense que este fósil, ni nada muy interesante. Les dijo, les habló de paleontología, primero porque él podía hablar de paleontología hasta con niños de 9 años todo el tiempo, ¿no? Mientras no lo interrumpieran. Eso de paleontólogos se usa mucho. Y además porque pensó, voy a poner a excavar a todos estos niños que todos viven en sus granjas, y
de una de las granjas en Sterkfontein, de repente salieron adultos. Se fue para allá, empezaron a excavar y empezaron a brotar una serie de animales de estos. Richard, ¿cómo se llama el paleontólogo del que les he estado hablando? Robert Broom. Raymond Dart había bautizado mono austral de África a este animal. Australopithecus. Y rápidamente salieron, le puso Australopithecus, reservando el orden de la clasificación binomial, africanos. Y entonces, en 1926, tenía uno la patada de inicio de la búsqueda del eslabón perdido, con el niño de Town, el primer ejemplar de la especie Australopithecus africanus, la posibilidad de un simio bípedo que fuera ancestro nuestro. Por cierto, no parece ser ancestro nuestro. Pero Robert Broom, excavando ahí, rápidamente encontró otro tipo de animal que, qué lástima que no están los moldes aquí, no hay nadie que hable en el laboratorio de anatomía y licenciatura, ¿verdad? Encontró un tipo de animal de estos más robusto y le puso el nombre de pensó esto pertenece a otro género, le llamó Paranthropus, robusto, un animal adulto un poco más robusto. En ese momento se contaba entonces ya con Australopithecus africanus adultos y Paranthropus robustos adultos, y vino la enorme reivindicación de Raymond Dart. Yo tengo una llave, pero... ¿Del laboratorio de anatomía? ¿De Sodi? Sí. ¿Y pero tienes de los ejemplares? Ah, no, del ejemplar. ¿Ves que están en la vitrina? Tengo la entrada, pero la vitrina no la traigo. Antes de irnos... Sí, es que tengo la puerta, pero la vitrina tiene llave y esa no la traigo. Antes de irnos, si quieren, vamos a la vitrina. Sí. Y los vemos en la vitrina. Ahí vino, pues primero que nada, un granito, ¿no? Raymond Dart fue vindicado después de años de insistir en que tenía a un australopithecino, y en efecto se estableció que era un Australopithecus. Raymond Dart tenía a un alumno, se llamaba Philip Tobias, un alumno muy agudo, y por esas épocas, por cierto, ya estaban excavando por ahí, pero sin mucho éxito, dos personas importantes, un matrimonio de gente interesantísima, ¿sí? Mivy y Louis Leakey. Louis Leakey fue un importante paleontólogo. Mary Leakey no solo fue una gran paleontóloga, y esto sin demérito de Louis Leakey, sino que tal vez después de Raymond Dart, tal vez más aún que Raymond Dart, pero neuroanatomista que se encuentra un fósil de un cerebro, o sea, échate esa suerte. Mivy Leakey era de esas personas que si tú estabas 10 años aquí, ella ese día te decía voy a caminar, y aquí había lo que se necesitaba. Era una persona con una intuición de campo importantísima. Suene esto metafísico o no, existe la intuición de campo, pregúntenle a cualquier arqueólogo. Y ella tenía una intuición de campo importantísima, pero además una suerte fundamental. Por ejemplo, después de esto, después de estos restos, ellos habían encontrado ya antes un animal, un cráneo que no habían sabido cómo interpretar, y cuando vieron la interpretación de Raymond Dart, le volvieron a echar ojo y vieron que se trataba de un animal del que hablaré un poquito más adelante, pero también muy interesante. Solo quiero que vean que hasta ahorita en el sur de África tenemos dos tipos de animales: los Australopithecus, simios pequeños que tienen unos 450 centímetros cúbicos de capacidad craneal, tienen la capacidad craneal del tamaño de una lata de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, para que no haya publicidad sesgada, pero pues es más o menos así. Lo que por cierto es más o menos el tamaño del de un chimpancé, y además tiene características mixtas que uno puede imaginar en mosaico. Luego veremos que esa idea del mosaico es un problemita, ¿no? Luego en la maestría, ¿no? Pero
ahí hay un problema, pero por el momento les sirvió para hacer una serie de hipótesis al respecto de qué se trataba la situación. Y un animal un poco más robusto que también está en el sur de África. Los Liki trabajaban en el este de África, no en el sur de África. Y ahí habían encontrado un cráneo importante del que hablaré después, pero se pusieron a buscar una serie de indicios que zanjara por fin la discusión de la bipedestación, porque de este animal no se tiene un cuerpo entero, ¿no? Lo que se tenía era la cabeza, con una serie de diferencias que se pueden hacer a partir del foramen magnum, pero incluso si tienes rasgos medios, no tienes por qué pensar que esos rasgos medios impactan en la bipedestación de manera importante. El agujero de la médula se mueve de una manera importante en los demás y no había manera de demostrar eso. Mini Leakey había estado al lado de... Ahí hay una... Obviamente, pues que ustedes me tienen que disculpar, ¿no? Pero vamos a decir por hoy, concediendo, pues que esta es África, ¿no? Me gusta más esta África porque es esquemática. Y esta África, miren, es un alien además, ¿no? Es increíble. Nosotros tenemos Johannesburgo con su desierto, con Australopithecus africanus y con otro género por el momento, Paranthropus robustos, simios erguidos con un cerebro un poco en expansión, digamos, pero no de una manera muy importante, que no están asociados a ninguna herramienta ni a ninguna cosa así. Y en el este, esta mujer, aquí hay una cosa que se llama la falla del Rift. Es como la falla de San Andrés, una cosa que, digamos, rompe y separa a los monos de un lado y del otro en África para siempre, ¿no? Y se generó un corredor importante, una garganta, digamos, en Olduvai, que se llama... Como es una garganta que está en Olduvai, se llama la garganta de Olduvai. Y ella, caminando por una... Ahora sí que, pues por una región de ahí que se llama Laetoli, encontró una cosa muy interesante. Encontró una serie de huellas de unos animales. Encontró la huella de un homínido, digamos, con la huella de un hominidito y la huella de otro homínido. Es decir, lo que pasó ahí es que casi siempre las tobas volcánicas tienen por un medio que se llama argón-argón. Puedes calibrar la edad de una zona mineral volcánica. Cuando tú encuentras un área volcánica, puedes calcularle muy bien, cifrar muy bien de cuándo data. Es importante porque, por ejemplo, a veces si excavas en arqueología estás buscando y dices, oh, tallé una piedra, ya saben, el corazón de piedra verde, ¿no? Y junto al corazón de piedra verde hay una corcholata, ¿no? Entonces piensas, porque la tierra pues se mueve, ¿no? Pero si esas dos cosas estuvieran en una piedra volcánica, dirías, son del mismo día. Por extraño que parezca, los aztecas tendrían que haber tenido corcholatas, porque lo que sí es cierto es que la piedra, o sea, la lava, petrificó todo ese mismo día. Entonces, lo que esté ahí, en cuanto lo cifres, ya, por eso las tobas volcánicas sirven como calibradores. Todo lo que esté arriba de la toba tiene menos tiempo, lo que está abajo de la toba tiene más tiempo porque no es permeable una toba volcánica, y todo lo que esté fosilizado en la toba tiene el mismo día, es decir, el día que pasó por ahí la lava, pues. Entonces, ahí la ceniza volcánica había petrificado y fíjense nada más la suerte de Mary Leakey, había petrificado las huellas de 2 Australopithecus adultos y un Australopithecus pequeño. Es decir, ese día caminó por ahí una pequeña familia australopithecida. Échense eso, ¿no? Y ella tenía nada más que las huellas que demostraban eso. Las huellas son más interesantes que lo que estoy poniendo para que le interese el comportamiento evolutivo, porque las huellas de los adultos traen, de hecho, la huella del niño intervenida. Es decir, que sabemos que ese día quien resulte ser responsable, atrás de él iba un cachorro brincando hacia sus huellas.
Nos iba siguiendo sus huellas, porque están aplastadas las huellas. ¿Ven? O sea, hasta el brinco del niño. Es muy interesante, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. Luego puedes decir, pues, unas pinches huellas. Pero cuando vieron esas huellas dijeron hay que intensificar la excavación. En esa época, Philip Tobias, un alumno de Raymond Dart, había estado considerando mucho los fósiles. Fue, digamos, el primer paleoantropólogo de formación en la historia del mundo. Eso ya te vuelve famoso, ¿no? Pero él estudiaba medicina, él era neurólogo de Raymond Dart, discípulo de Raymond Dart, pero ya no se dedicó nunca a la neurología porque se dedicó directamente a esto. Salieron otros fósiles, fauna asociada a estos animales que tenía un agujero en la cabeza y se llamaba, en algún momento se sospechó que lo que hacían era romperle el cráneo y comerse, o sea que ellos se comían a los otros y lo hacían con huesos trabajados. Le llamaron la teoría, por eso le llamaron la herramienta osteodontoquerática. Pero no vale la pena que se la aprendan, más que para presumir en el bar, que es muy bueno. Pero porque resultó que no había herramientas osteodontoqueráticas. Eran una serie o sea, cuando rompes, muchas veces lo hacen los monos, cuando rompen muchas veces salen lajas de las rocas que parecen herramienta y no lo son. De hecho, la herramienta de la que ahora vamos a hablar tiene ese problema. Pero aquí mismo, en el en el medio de África, para no ponerles Etiopía y tal, porque además no sabía hacerlo, pero empezaron a salir entonces, junto a las huellas de Laetoli, importantes pedacitos de homínidos. En 1964 encontraron unos animales importantes porque estaban en una toba volcánica que tenía 2.5 millones de años de antigüedad y abajo de ella estaban los restos de un animal que Philip Tobias, el discípulo de Raymond Dart, y Louis Leakey se tomaron la molestia de clasificar y eran interesantes porque se sabía que tenían 2.5 millones de años, eran bípedos, tenían un esqueleto postcraneal con los pocos fragmentos, lo veíamos, muy parecidos a los Australopithecus, pero en vez de 450 centímetros cúbicos, tenían 700, o sea, entre 500 y 700 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Es decir, se veía un cerebro en expansión y éxtasis de éxtasis, junto había herramienta. Herramienta, si se le puede llamar a eso herramienta. Son unas lajas más o menos así, pero pues, donde sí se ve que hubo unas talladas para tratar de hacer un filo. Esa herramienta se encontró en Olduvai, por lo tanto, como el animal tenía herramienta asociada, le pusieron Homo habilis. Después de mucho pensarlo, decidieron clasificarlo como Homo por 3 razones. Una, la bipedestación; otra, el tamaño creciente de su cerebro; y otra, estaba asociado a material arqueológico. De eso pueden surgir muchas dudas, ¿no? Si le ponemos Homo a aquel que hace material arqueológico, entonces pues siempre el único que hace material arqueológico es el Homo, porque le voy a poner así a quien haga material, pero no es de lo que viene a hablar. Y la herramienta que está en Olduvai, pues le llamaron herramienta olduvayense. Es muy fácil que no la olviden, herramienta olduvayense porque está en Olduvai y suena bien. A esa herramienta se le llama el modo 1 de herramienta, de hecho así se clasifica. Pero a mí siempre me gusta, sobre todo cuando la gente no sabe, porque se puede apantallar más, yo siempre prefiero olduvayense que modo 1. Primero porque se te llena más la boca, ¿no? La herramienta olduvayense. Y además, porque apantallas más, ¿no? Pero en la cabeza hay que tener que es el modo 1. Lo digo porque más adelante, y hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero apareció otro tipo de herramienta distinta, el modo 2, que se llama herramienta achelense, porque la hallaron en la cueva de Acheul. Entonces es muy fácil, olduvayense por Olduvai, achelense por Acheul, y la olduvayense es el modo 1 y la achelense es el modo 2. Los primeros cavernicolillas hicieron olduvayense y los siguientes achelense, como tal. Y luego hubo una sofisticación de la herramienta, de la que no vamos a hablar aquí. Pero tenemos entonces a estos animales cuando un super hippie gringo
o sea, una buena persona, ¿no? Que se llamaba Donald Johansson, se lanzó a Etiopía. En Etiopía era difícil excavar. Haile Selassie, el gran rey, Haile Selassie, pues digo,